Dios les bendiga, hermanos y amigos. Soy el pastor Gustavo Morales y quiero compartir con ustedes un resumen de nuestra serie de estudio bíblico sobre profecía. Estamos con el tema de la apostasía como una de las señales que preceden a la manifestación del anticristo y desde luego que a la segunda venida del Señor Jesucristo. Este segundo grupo de señales lo encontramos en Mateo 24, versículos 10 al 11. Hemos visto un primer grupo que se nos describe de señales en Mateo 24, versículos 4 al 8, y luego aquí en Mateo 24, versículo 10, 11, se nos habla acerca de la apostasía, de falsos maestros que tropezarán a muchos. Se nos dice que el evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo. Pero específicamente, ¿qué es la apostasía? Bueno, es una palabra griega que significa apostemi, que quiere decir sacar fuera, que quiere decir desviarse del camino, que quiere decir seguir otro curso. Esto es lo que significa apostasía. Y la apostasía tiene tres características principales. Vemos la primera de ellas, que es una negación de la fe. Dice en 1 Timoteo 1:19, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Entonces la apostasía tiene que ver con una negación de la fe, negación de lo que creemos, negación de lo que la Escritura dice, enseña. Entonces muchos que son apóstatas se caracterizan por negar su fe, por negar la salvación en Cristo, por negar que Cristo es Dios, por negar acerca de los fundamentos de la fe que vemos de manera clara en las Escrituras. Nos dice en Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y entonces niegan la fe, niegan esa vida de fe que debemos vivir como cristianos, como hijos de Dios, y entonces empiezan a apostatar. Dice también que nuestra fe, dice en 2 Corintios 2:5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y entonces los apóstatas niegan la fe en Dios, niegan el fundamento de nuestra fe, que es Dios, y empiezan a implementar otras ideas, otras doctrinas, y ahorita lo vamos a ver, otros fundamentos a la fe que no proceden de la misma palabra de Dios. Entonces, básicamente, ¿verdad? La primera característica de un apóstata, pues es una negación de la fe, como dice ahí 1 Timoteo 1:19, de la cual dice que naufragaron algunos en cuanto a la fe. Y Pablo exhortaba a Timoteo que guardara el ministerio de la fe con limpia conciencia. Entonces dice también la Escritura que algunos en los postreros tiempos, ¿verdad? Nos dice en 1 Timoteo 4:1, algunos apostatarán de la fe. Entonces esa es la primera característica de los apóstatas, una negación de la fe en Cristo, la fe en Dios como fundamento, la fe en su palabra, la fe en lo que la Escritura nos dice, ¿verdad? La fe en lo que no hemos establecido nosotros, sino que Dios ha establecido y nos ha dejado escrito todo ello en su palabra. La segunda característica de la apostasía es que tiene que ver con un abandono de la vida cristiana, un abandono de la vida cristiana. Dice la Escritura en Primera de Juan, capítulo 3, vamos allá, déjeme buscarlo aquí. Primera de Juan capítulo 2 dice: salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros.
Un apóstata es aquel que niega la fe, pero también es aquel que abandona la vida de fe, la vida cristiana, ¿verdad? Y aquí el apóstol Juan dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Entonces un apóstata se dice ser cristiano, un tiempo asiste a una iglesia, lee una Biblia, inclusive puede hasta compartir, predicar el evangelio, puede inclusive hasta enseñar o predicar, puede hacer muchas cosas que pertenecen a la vida cristiana, adoptar un estilo de vestimenta, adoptar un vocabulario que en apariencia es, vamos a decirlo, normal entre cristianos, una apariencia de piedad, pero en realidad muchas veces dice la Escritura que son lobos rapaces vestidos de ovejas. Entonces abandonan la fe, abandonan la vida cristiana, abandonan todas aquellas cosas que en su momento hicieron, no por convicción, no porque realmente eran salvos, no porque realmente eran cristianos, sino por religiosidad. Entonces, dice la Escritura, también nos dice en Hebreos 10, 26 al 27, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor que ha de devorar a los adversarios. Aquel que es salvo y un día abandona la vida cristiana, un día se va de su iglesia local, un día deja de orar, deja de leer y empieza a vivir como antes en el pecado, en la carne, en el mundo. Si esa persona realmente fue salva, Dios va a traerle de vuelta a sus caminos, y una de las maneras en que Dios va a hacerlo es por medio de la disciplina. Dice aquí que si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Qué es verdad? Juan 17, 17 dice, tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad. Juan 14, 6, Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces aquel que ha recibido la salvación en Cristo, que ha recibido el conocimiento de la verdad en cuanto a la salvación, en cuanto a su palabra, en cuanto a la sana doctrina, y entonces se aleja, ¿verdad? Por irse al mundo, por vivir en el pecado, por vivir en la carne, en vicios, en inmoralidades, en placeres, etcétera, etcétera. Si esa persona realmente fue salvo o salva, Dios le va a traer de regreso y lo va a hacer por medio de la disciplina. Cabe mencionar que esta será la última instancia que Dios mismo agotará, ¿verdad? Primero creo que Dios hablará de manera pacífica y misericordiosa, buscando el arrepentimiento, buscando la restauración, y el Espíritu Santo obrando ahí en su corazón, hablando, mostrándole su pecado, redarguyéndole. Y si la persona, el cristiano, la cristiana que anda mal, apaga la voz del Espíritu Santo, no hace caso a esta llamada de atención, no hace caso a la voz de Dios buscando su restauración y su reconciliación, pues lo siguiente que Dios va a hacer, va a empezar a disciplinar. Y si la persona aún así no entiende, entonces Dios terminará llevándole a casa, al cielo, para que no siga blasfemando. Entonces un apóstata, ¿verdad? Abandona la fe, abandona la vida cristiana, y sencillamente no va a regresar, porque dijo Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Una cosa es cuando alguien por diferentes razones sale de una iglesia local, pero de alguna manera, sin importar las razones, no voy a entrar a detalles de una situación como esa, solamente sin importar las razones, esa persona sale de una iglesia local y busca otra iglesia local y se sigue congregando y sigue en la vida cristiana. No voy a entrar a detalles de las razones o si está bien o si está mal, no. Sencillamente para mí eso muestra que es alguien que no está apostatando la fe, que tiene de alguna manera temor de Dios, y puede a lo mejor tener alguna diferencia en esa iglesia local donde estaba. Sin embargo, eso no hace que tenga una diferencia con Dios
al punto de decir todas las iglesias son iguales, todos los pastores son iguales, ya no voy a ir a ninguna iglesia, ya no voy a ser cristiano, y entonces agarrarlo de ese lado y desistir de la vida cristiana. No, sino por el contrario, alguien que realmente es salvo, si no está creciendo en una iglesia, va a buscar una iglesia donde pueda seguir creciendo, donde pueda seguir sirviendo y donde siga adelante en la vida cristiana. Alguien que realmente no es salvo, muchas veces, como dice Proverbios 18, su deseo busca el que se desvía. ¿Y qué hacen entre comillas, tipos de cristianos? Salen culpando a Dios, culpando a la iglesia, culpando al pastor, culpando a todo el mundo para justificarse por qué ahora regresan al mundo, por qué van a vivir en la carne, por qué van a vivir en pecado. Sencillamente, posiblemente, creo que a lo mejor no eran salvos, tenían religiosidad, y como dice el Señor, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor les va a decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, hay un abandono de la vida cristiana, y aquel que realmente no era salvo no va a regresar a esa vida cristiana, porque Dios regresa por medio de la disciplina a los que son sus hijos, a los que son salvos. A los que no lo eran, sencillamente pasarán por la iglesia, pasarán por la vida cristiana y regresarán al mundo y serán como antes. El Espíritu Santo no les va a redarguir, no. Es más, muchos de ellos hasta se adhieren a sectas falsas, ¿verdad? A religiones falsas, y empiezan a tirarle al cristianismo, empiezan a tirarle a la Biblia, a Dios, y llegan a decir que hasta han encontrado el camino de la verdad, cuando es mera apostasía. Bien, la tercera característica de esto, de la apostasía, es bueno, antes de pasar a la tercera, hay un caso en la Biblia de un joven que se llamaba Demas. Demas era un colaborador del apóstol Pablo. Colosenses 4:14, Filipenses 1:24, y un día Demas dice en 2 Timoteo 4:10 que desamparó a Pablo y se fue a Tesalónica, y bueno, se había ido amando a este mundo, había abandonado la fe cristiana, el servicio a Dios, inclusive si él era llamado, pues también abandonó su llamamiento. Bien, la tercera característica acerca de la apostasía es un abandono de la sana doctrina. Dice en 1 Timoteo 4:1 que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y se vuelven un peligro, porque como pasaron por entre iglesias locales, de iglesias muchas veces de sana doctrina, cuando salen de ahí salen hablando mal de esas iglesias, de esos pastores, y generalizan, ¿verdad? Y hacen creer a la gente que es un negocio, que son vividores, que hay mucha avaricia, mucho dinero, hasta inmoralidad, hasta cosas raras, ¿verdad? Y entonces gente que nunca ha ido a una iglesia escucha a un apóstata diciendo ese tipo de cosas y le cree, y entonces ellos dicen, ya ves, confirmamos lo que siempre hemos dicho y lo que siempre hemos pensado, que los hermanos separados son falsos, son mentirosos, que los hermanos separados es puro negocio, que los hermanos separados son los apóstatas, ¿verdad? Entonces hace mucho daño a alguien que finge ser cristiano o aparenta ser cristiano y está un tiempo en la iglesia y luego se va y regresa a donde salió o a lugares peores, y entonces empieza desde ahí a atacar el cristianismo, a atacar nuestra fe. Entonces, básicamente tenemos algunos ejemplos también en la Biblia. Dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí esto de que les entregó a Satanás, posiblemente estos dos eran salvos. La vez que vemos en la Biblia que alguien es entregado a Satanás, la primera vez que vemos esto ahí en Corintios, 1 Corintios 5,
de aquel joven que tenía la mujer de su padre, y Pablo dice que este joven tenía que ser entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que en el día postrero el espíritu fuera salvo. Y entonces ese joven tenía como mujer a su madrastra. Después él se arrepiente, lo restauran, lo reciben, y bueno, era alguien que era salvo. Aquí no se menciona esa parte, ¿verdad?, de que sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día postrero. Posiblemente, como mencioné hace ratito, pudiera ser que eran salvos, quizá, pero también quizá no eran salvos, y aún así, ¿verdad?, fueron entregados a Satanás. ¿Por qué? Porque habían naufragado en cuanto a su fe. Dice también en 2 Timoteo 2:18 que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se había efectuado, y trastornan la fe de algunos. Y aquí está hablando en el 17 de Himeneo y Fileto, ¿verdad?, que se desviaron de la verdad, se desviaron de la sana doctrina, y con sus herejías, con sus mentiras, con su falsa doctrina, estaban trastornando, estaban tropezando, afectando a otros. Entonces, básicamente, esto son las tres características principales de lo que es la apostasía: una negación de la fe, un abandono de la vida cristiana, y también un abandono de la sana doctrina. Bien, espero que este resumen haya sido de aprendizaje para usted, haya sido de bendición, el poder, pues, de alguna manera darnos cuenta que por la gracia de Dios seguimos adelante, como dice la Escritura, que el que piense estar firme mire que no caiga, ¿verdad? Y dice que debemos, la Escritura, andar con diligencia, debemos andar como hijos de luz. Entonces, si seguimos adelante, recuerde que solamente es por la gracia de Dios. No somos mejores que otros, no somos los mejores cristianos del mundo, ¿verdad?, pero estamos en la lucha por la gracia de Dios, y Dios sigue obrando y perfeccionando nuestro carácter en el día a día, en el caminar con Él, y solamente, repito y reitero, es por su gracia. Así es que ánimo, siga adelante, siga siendo fiel, siga obedeciendo a Dios, creyendo a su palabra, obedeciendo a su palabra, hasta que Él venga o nos llame a su presencia. Muchas gracias por ver este video, que el Señor le bendiga.